Yo creo que la pandemia está teniendo, como sabéis todos y todas, consecuencias devastadoras con la pérdida de miles de vidas y también la pérdida de miles de empleos que están haciendo muy difícil a muchísimas familias de la Comunidad Valenciana, del resto de España y de Europa en una situación muy difícil. Hemos visto también en esta pandemia nuestras fortalezas, y eso hay que reconocerlo. La sanidad, especialmente, que a pesar de todas las dificultades, el esfuerzo de los miles de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública han permitido mantener nuestra línea de defensa frente al virus, con todas las dificultades y todas las debilidades, pero tenemos que sentirnos orgullosos de todo el trabajo que han hecho y que están haciendo, de esta pandemia de unas magnitudes desconocidas. Pero también se han agudizado otros problemas estructurales que teníamos en este país y también en la Comunidad Valenciana, y uno de ellos, que es el que nos lleva esta tarde a estar aquí reflexionando y debatiendo, es el del paro juvenil. Una cifra es bien elocuente. La tasa de paro juvenil de menores de 25 años, la tasa de la Unión Europea es 17,8%, la tasa de España 40,7%. 22 puntos de diferencia entre la tasa de paro de nuestros jóvenes y la tasa de paro de la Unión Europea. Y no se trata de un dato puntual o cíclico derivado de ese crecimiento, ese crecimiento del paro por la pandemia. Llevamos muchos años con un diferencial de paro juvenil inasumible y intolerable para una sociedad democrática. Cuando los problemas no se resuelven en un tiempo razonable, se suele culpar a, como esa película de los 80, de sospechosos habituales, que cuando se producía un delito, la policía detenía a los sospechosos habituales porque seguro que alguno tenía algo que ver. Y es evidente que esos sospechosos habituales del paro juvenil tienen algo que ver. La normativa laboral, la falta de ayudas o el mal diseño de las ayudas a la contratación, el modelo económico o la cultura empresarial. En todos ellos hay siempre una parte de verdad y una parte de la razón, pero han pasado muchos años con el mismo diferencial de Europa, en los ciclos altos y en los ciclos bajos del crecimiento económico. Han pasado también diversos gobiernos y diversas reformas laborales. Se han impulsado diversos planes de empleo juvenil por parte de todas las administraciones. El último, la garantía juvenil, que tengo que decir aquí que los Avalem, que ha sido nuestra forma de vincular esos fondos de garantía juvenil, ha sido y es un éxito de gestión y de un impacto positivo a miles de jóvenes valencianos y valencianas. Pero esta verdad, estos avances que se han producido, estas reformas que se han hecho, no han solucionado el problema de fondo. En muchos casos han sido paliativas, que mejoran y avanzan, pero no solucionan un problema estructural de nuestra democracia. Se mantienen medidas, muchas veces, no porque funcionen, sino porque las administraciones públicas y los agentes sociales consideran que se han acostumbrado a mantenerlas. Y es mucho más fácil mantener una situación que palia o que mejora en cierta medida que también afrontar desafíos como es ir al centro del problema, ¿no? Desde la María Cambrils queremos analizar esa situación y hacer propuestas, evitando los cortoplacismos o los debates reiterativos de siempre. Y ser audaces. Tenemos, por ejemplo, un pacto de Estado para salvaguardar y proteger nuestras pensiones y, en cambio, no tenemos, por ejemplo, un pacto de Estado por la juventud para esa generación que se ha encontrado por primera vez con dos crisis. La generación de las doble crisis, la del 2008, de origen financiero, y la actual, que les ha pillado también en un momento en que esos jóvenes tenían que incorporarse al mercado laboral, lo cual esa doble crisis es una doble desventaja histórica y se rompe quizás un ciclo de muchos años en que el progreso nos pensábamos que era lineal y que estaba garantizado. Eso ahora está lleno de incertidumbres y es por eso que los debates de ideas, las reflexiones, tienen que tener una fortaleza y una forma de abordarse diferente y con sinceridad, sin hacernos trampas al solitario. Por eso queremos ir un poco más allá y arrojar algo de luz a problemas que llevan demasiados años escondidos entre las sombras. Y ahora le doy la palabra a Ana para iniciar el debate y luego tendremos la suerte de contar también con el presidente de la Generalitat al final. Gracias, Ana.
Gracias, conseller. Gracias a todas las personas también que nos están acompañando desde casa esta tarde. Muchas gracias al presidente de la Generalitat también por las palabras que nos dedicará al final. Y gracias a los ponentes que nos acompañáis. Como decía el conseller, este debate es necesario. Los problemas de las personas jóvenes tienen que entrar de lleno en el discurso político. Durante estos meses de pandemia es verdad que se ha hablado mucho de las personas jóvenes, sobre todo de las personas jóvenes que habían actuado de una forma irresponsable. Se ha hablado también en las últimas semanas a raíz de los problemas que ha habido de la violencia en algunas manifestaciones, pero de lo que se suele hablar muy poco es de los problemas que afectan a la gran mayoría de las personas jóvenes de nuestro país, que es, como decía el conseller, ese problema sistémico de nuestra sociedad que es incapaz de garantizar una vida digna a sus generaciones más jóvenes. Las consecuencias las tenemos cada día encima de nuestra mesa. Las consecuencias son el paro, que afecta a 4 de cada 10 personas jóvenes en nuestro país, una cifra que dobla e incluso supera a más del doble de la población, o sea, del paro estructural del resto de la población española y que está muy por encima del resto de países de la Unión Europea. Evidentemente, también una consecuencia lógica es que se ha perdido esa idea de lineal de progreso que teníamos todos en nuestras mentes con nuestro estado de bienestar y, por supuesto, desafección hacia nuestro estado democrático. También las consecuencias son para el resto de la sociedad que ve como que desaprovecha, ¿no?, el potencial de aproximadamente el 20% de su población, que también es la generación más formada de la historia. Pero, como decía el conseller, esta tarde estamos aquí para buscar respuestas. Por eso hemos llamado a este ciclo Respuestas de Futuro. Y lo que queremos hacer es un poco identificar cuáles son esos problemas que están de fondo y cómo les podemos poner solución. Para eso contamos esta tarde con nuestros 3 ponentes. Voy a empezar presentando a María Ángeles Davia. María Ángeles es licenciada en Economía por la Universidad de Castilla-La Mancha y doctora en Economía por la Universidad de Alcalá. Es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, pertenece a la Asociación Española de Economía del Trabajo, la Asociación Libre de Economía y ha participado en el Consejo Científico del 8º Informe FOESA. Ha trabajado en algunas líneas de investigación como mercado de trabajo, transición desde el sistema educativo al mercado de trabajo, pobreza en los jóvenes o transmisión intergeneracional de la pobreza. Por tanto, María Ángeles, ¿qué le pasa a nuestro mercado laboral juvenil y por qué esa diferencia tan grande con el mercado de trabajo del resto de las edades? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación a formar parte de esta mesa redonda. Y tengo la sensación de que tenéis unas expectativas un poco altas. No sé si sabremos, seguramente mis compañeros serán más acertados que yo en los diagnósticos o sobre todo en las respuestas, pero bueno, pues vamos a hacer lo que podamos por describir la realidad que hemos podido ver desde nuestras investigaciones, ¿no? Y con los datos que hemos podido manejar últimamente. Voy a compartir la presentación entonces. Y creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación y la verdad es que tengo como objetivo hacer una panorámica de 3 o 4 pinceladas y me voy a dejar unas cuantas, lógicamente, cosas por el camino, ¿no? Quiero hablar del esfuerzo de las familias y de los jóvenes para mejorar su nivel educativo, un poquito poner en contexto las cifras de paro juvenil sin quizá profundizar en todas las razones que hay detrás de ello y un poco ver las diferencias que hay en el éxito laboral de los jóvenes por nivel educativo. Así que vamos a empezar. Está claro que las familias españolas y los jóvenes españoles, junto con, obviamente, las instituciones educativas, han hecho un gran esfuerzo por mejorar la dotación de capital humano de la gente joven en España. Estos datos, extraídos de la encuesta de población activa, nos muestran cómo va cayendo el porcentaje de personas jóvenes, hombres y mujeres, que tan solo tienen los estudios obligatorios o algún nivel equivalente. Hay muy poquitas personas que no los hayan alcanzado. Aún así,
pues no son cero precisamente. Y tenemos cada vez más personas con los estudios de secundaria terminados, tanto bachillerato como FP. Y, por supuesto, un número creciente, una proporción creciente de jóvenes que terminan los estudios universitarios. Y en esto en particular estamos en un nivel bastante aceptable dentro de la Unión Europea y la OCDE, en este nivel en particular, no tanto por aquí. Este esfuerzo no lo han podido hacer todas las familias y aquí podemos ver un gráfico donde se puede advertir que el nivel educativo al que aspiran los jóvenes es más alto cuanto mayor es el nivel educativo de sus padres. Entonces, para montar este gráfico utilicé la encuesta de población activa del 2020, solamente gente menor de 25 años y como casi todos viven con sus padres, les he podido conectar con el nivel educativo de sus padres, con el más alto de su padre o de su madre o del progenitor con el que vivan. Y podéis ver cómo el nivel educativo de los jóvenes aquí está considerado tanto el que han conseguido como el que están cursando. Tomo el más alto de los dos. Aunque no hayan terminado un grado universitario, les considero en los grados universitarios. Y conforme nos movemos hacia arriba en el gráfico, estamos viendo a jóvenes más y más y más cualificados y cómo se corresponden con padres más y más y más cualificados. Más de la mitad de los padres de los jóvenes que optan a un posgrado son graduados e incluso tienen un posgrado ellos mismos, frente al extremo inferior en el que pues hay prácticamente la mitad de los jóvenes que acaban con la ESO tienen padres que tienen como mucho la primaria o la obligatoria, ¿verdad? Con lo cual ya tenemos aquí un elemento que quizá nos merezca la pena después volver a reflexionar sobre él. Mención especial merecen los jóvenes que aparten del nivel más desfavorecido. Es lo que llamamos abandono escolar temprano, los jóvenes menores de 25 años que dejaron los estudios en la etapa obligatoria y no los han mantenido, no los han retomado, no continúan, no están optando a nada más. El porcentaje de abandono escolar temprano es escandaloso en España y sigue siendo muy alto. Era escandaloso en las épocas previas a la gran recesión, 2005, 6, 7, 8, mucho más alto en los chicos que en las chicas y estaba marcado por la existencia de empleos de bajísima calidad, pero lo suficiente como para que estos chicos estuvieran fuera del sistema educativo. Como veis, la mayor parte de los que abandonaban la escuela es que tenían empleo. Sin embargo, con la gran recesión, desaparecen muchísimos puestos de trabajo para la gente, para los jóvenes y para los adultos menos cualificados. Y eso hace que los que pudieron se mantuvieron en los estudios o regresaron a ellos. Era más fácil mantenerse que regresar. Regresar para algunos fue muy complicado. Y salir del abandono escolar temprano ha sido factible para muchos jóvenes, pero no para todos. Porque también se ha visto que el 20% más pobre de las familias no ha podido recuperar la situación de abandono escolar temprano de sus hijos. Este es el dato de 2020, lo generé hace un par de días. La fuente es la EPA, igual que estos datos, pero como yo lo he sacado de la EPA y no lo he sometido a ningún filtro de desestacionalización, no me fío mucho de él. Sé que ha tenido que bajar el abandono escolar temprano el año 2020, con motivo de la pandemia, seguro que ha bajado, pero digamos que el año 2020 no tiene garantías, ¿vale? Estos datos me gustaría revisarlos un poquito, porque el salto ha sido muy grande. Con respecto al paro juvenil, hace unos minutos nuestro presentador nos hablaba de que la tasa de paro de los jóvenes está en el 40,6%. Aquí la podéis ver, este es el 40,6% de la tasa de paro juvenil en los menores de 25 años. Está muy distante de las tasas de paro juvenil de otros países, incluso de Italia, ¿verdad? Pero sobre todo del núcleo central de la Unión Europea. Estamos en este gráfico comparando la tasa de paro de los jóvenes con la tasa de paro del conjunto de la población. Y veis que esta nube de puntos sigue una tendencia. Y es que la tasa de paro de los jóvenes suele ser el doble que la tasa de paro media. Entonces, este diferencial de 20 puntos se debe al hecho de que la tasa de paro media ya está en 20 puntos, está en 16. Y poco más del doble de 16 son 40. Si miramos este dato desde otro punto de vista y lo ponemos en relación con la cohorte, vemos que la figura cambia ligeramente, que tenemos una relación de 1 a 1 en las tasas de paro, 10% de adultos, 12% de jóvenes con respecto a su cohorte, que no es lo mismo que con respecto a la población activa. Claro, esta diferencia es tan grande que lo que nos está diciendo es que lo que falta
en los jóvenes en España es actividad y es empleo. No tanto por el número de parados, que es, por supuesto, inadmisible, sino porque falta actividad y empleo. Y el denominador de este indicador es tan chiquitín que enseguida, cuando se deterioran las condiciones del mercado de trabajo, sube con rapidez. Podemos ver aquí en este gráfico cómo tenemos una baja tasa de actividad de los jóvenes menores de 25 años y ya hasta que no llegan a los 25-29 no se aproximan a los niveles de actividad de los adultos. Y además, la falta de empleo hace que no solamente participan poco, un 12% los chavales de menores de 20 años, 50% los menores entre 20 y 24, es que además, al no haber muchos empleos para la gente de estas edades, pues la proporción de personas que no tienen empleo, aunque participen, pues también es más alta que en otros grupos poblacionales. De todas formas, los jóvenes son un grupo muy diverso y hay una gran diferencia entre los jóvenes en función del nivel educativo que tienen. Y en este gráfico vuelvo a tomar esta idea de jóvenes, en este caso de 16 a 29 años, amplío la edad porque me interesa captar al mayor número de personas con los estudios terminados posible. Y veo la proporción de jóvenes que trabaja en función del nivel de estudios que tiene o al que aspira. Si les encuentro estudiando, veis que las tasas de ocupación son casi nulas. Es decir, la gente que está estudiando eso, educación secundaria de segunda etapa, casi no reporta relación con el mercado de trabajo, empleo. Y solamente en la FP sube un poquito, en los grados baja y en los posgrados, pues sí, es más razonable, es más normal que el 50% de los jóvenes que estudian un posgrado ya estén de alguna forma en el mercado de trabajo. De forma que en la media uno no sabría decir si de verdad rinde estudiar en términos de probabilidades de conseguir un empleo, pero sí que la respuesta definitivamente es sí. Cuando nos encontramos con los jóvenes que ya han terminado sus estudios, aquí sí que podéis ver que aumenta bastante la tasa de empleo conforme sube el nivel educativo. Un 72,9% de tasa de empleo no es un 100%. Podríamos decir que un alto nivel educativo no garantiza tener un empleo, pero desde luego quedarse con bajos niveles educativos sí que garantiza o aumenta las posibilidades de riesgo. Al respecto de esto, también os quería decir que ha sido muy distinto el impacto de la última crisis por niveles educativos, pero a grandes rasgos lo que podemos ver es que en el caso de los jóvenes no solamente falta empleo, sino que es un empleo más vulnerable a las crisis. Y en lugar de remontarme a la gran recesión como en los primeros gráficos, me he quedado solo con los últimos 4 trimestres. Entonces, lo que vemos aquí es el nivel de empleo de los adultos de 30 a 64 años comparado con el primer trimestre del 2020. Con un número índice, de forma que, por ejemplo, este 95 quiere decir que se había perdido un 5% del empleo durante la primavera del 2020, que sería la época del confinamiento, ¿verdad? Lo más duro del confinamiento. En el caso de los jóvenes, perdieron un 15% del empleo. Jóvenes menores de 30, no de 25, de 30 años. Después, con la desescalada, se va recuperando parte del empleo y al final el saldo a día de hoy es de un 7% de pérdida del empleo. A día de hoy, porque todavía quedan muchos capítulos de esta batalla, de esta serie de acontecimientos por ver en el año 2021. Estamos a 5 de marzo, parece que el invierno llega a su fin, el invierno climatológico, pero el invierno económico pues va a durar más. Entonces, pues esperamos a ver qué nos depara el año 2021, qué sucederá cuando los ERTES, algunos de ellos terminen convirtiéndose en ERES. ¿Por qué el empleo de los jóvenes es más vulnerable? Y ahora voy a mi última transparencia. Pues por las razones que ya todos sabéis. Primero, porque el empleo de los jóvenes es mucho más precario. La tasa de temporalidad de los jóvenes es extraordinariamente alta. El 43% de los menores de 30 años en 2020 eran asalariados temporales. Apenas tienen acceso los jóvenes al empleo público, que es esta franja, y menos acceso que los adultos al empleo indefinido, con lo cual sus posibilidades de acogerse a los ERTES no son las mismas y, por supuesto, son más prescindibles
que otros trabajadores. Y también aprovechando las características y la situación especial del año 2020, pues en un trabajo que estoy realizando ahora con otros compañeros, hemos identificado las ramas productivas donde trabajan las personas en España a partir de 2 características que han sido claves para identificar el impacto de la COVID. En primer lugar, la teletrabajabilidad. Es decir, hasta qué punto la rama en la que trabajas fue sometida a teletrabajo en el pleno confinamiento, que es el punto máximo en el que tiramos a tope de las posibilidades de trabajo en España. Y los jóvenes tienen menos presencia en las ramas productivas más teletrabajables, que son las que tienen más capital humano, más tecnología, mejores salarios. Y por otro lado, si nos fijamos en las ramas productivas en función de si tuvieron que frenar o no, si eran esenciales, eran auxiliares, si tuvieron que frenar por ser comercio de proximidad no esencial, hostelería, pues también vemos que los jóvenes están más concentrados que los adultos en estas ramas que se vieron obligadas a frenar. Son ramas que en muchas ocasiones, por supuesto, no son teletrabajables y implican contratos temporales. Todo esto fomenta la tormenta perfecta, por así decirlo. No quiero llegar a conclusiones todavía ni a recomendaciones, simplemente recopilar los grandes, digamos, algunas de las pinceladas que he mostrado, y me faltan muchos datos. No se ha hablado de renta, de pobreza, de salarios, pero sí que hemos visto el esfuerzo personal y familiar e institucional que hemos hecho para que los jóvenes en España tengan un mayor nivel educativo. Casi todas las familias, no todas han podido. Hemos visto que ese esfuerzo rinde, que tiene ventajas, que tiene pues algún tipo de impacto. Pero podría llamarnos la atención una cosa, y es que ahora seguramente Irene os hable de esto, que los más cualificados tengan ventajas sobre los menos cualificados no significa que a ellos les vaya todo lo bien que les podría ir. Y pues esto implica que posiblemente hay problemas de desajuste en el mercado de trabajo de los jóvenes. También hemos visto en uno de los gráficos que hay falta de conexión y falta de contacto con el empleo durante los estudios, y eso quizá también esté, digamos, alargando los tiempos de inserción de los jóvenes en España después de pasar por los estudios. Tienen menos contacto desde que entran a la educación postobligatoria. Son más vulnerables a las crisis los jóvenes, no por ser jóvenes, sino porque su empleo está en mayores condiciones de vulnerabilidad, de precariedad. Y la reflexión final, la única, y es que yo haría aquí, y que seguro que esto se repite después, es que si está aumentando la empleabilidad potencial de los jóvenes, pero no el nivel de empleo, es que hay un problema por el lado de la demanda, ¿verdad? O por el ajuste entre las dos. Así que yo lo dejo aquí, esta breve panorámica, dejo de compartir mi presentación y os agradezco muchísimo la atención. Espero no haberme pasado de tiempo y haber sido más o menos clara en mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles, por tu presentación. Yo creo que, como nos dices, nos has dado una buena panorámica de por dónde podría ir esa brecha que existe entre el paro estructural que existe para todos los grupos de edad y el de las personas más jóvenes. Vamos a pasar ahora a Irene Zaera. Irene es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Investigación y Técnicas de Mercado. También es diplomada en Dirección Internacional con especialización en Marketing. Desde 2007 forma parte del equipo técnico del IBIE y su especialización es en Economía de la Educación y el Capital Humano, en especial en el análisis de las instituciones de educación superior y los rankings universitarios. María Ángeles nos ha dado una pista de por dónde podría ir esa poca conexión durante los estudios de las personas jóvenes con el mercado laboral, pero seguramente muchas de las personas jóvenes que nos estén viendo hoy se preguntarán por qué, a pesar de que estén estudiando en la universidad o de que hayan terminado sus estudios universitarios, estén formados en idiomas, no encuentran ese grado de inserción en el mundo laboral que cabría esperar. Dinos, Irene, por dónde podría ir ese problema. Bueno, buenas tardes. No sé si voy a poder responder a todas las preguntas, pero alguna visión algunas pinceladas sí que podré dar. Voy a compartir la presentación. A ver.
Bueno, pues María Ángeles nos ha dado eso, una visión muy completa, todo lo completa que puede dar en estos 10 minutos que tenemos sobre la situación de los jóvenes con independencia del nivel de estudios, aunque sí que ha mostrado las ventajas de un mayor nivel de estudios. Yo lo que voy a hacer es centrarme en aquellos más privilegiados, en los universitarios. Y ya hago un poco spoiler en el título de esta presentación y el mensaje es que elegir bien importa. Como ha comentado María Ángeles, la universidad mejora la inserción laboral. Y sabemos que aquellos que tienen formación universitaria no solo aumentan las oportunidades de encontrar un empleo o acceder a mayores salarios, que además estos salarios aumentan a lo largo de la vida, sino que las características de los empleos son mejores y tienen mayor estabilidad laboral. Aquí he puesto un gráfico que es la tasa de paro por nivel de estudios de la población total. Y la verdad que son demoledores. Pues la de paro de aquellos que tienen estudios universitarios es del 9% frente al 15% de la población total. Esto se aumenta cuanto más jóvenes son. Entonces, estos son unos resultados globales, pero existen diferencias según la titulación elegida o la especialización de los estudios. Entonces, gracias a unos datos que publicó el Ministerio de Universidades junto con la Seguridad Social, podemos dar respuesta porque dan información sobre estudiantes universitarios que se titularon en 2014 y cómo fue su evolución durante los 4 años siguientes. Esta es la segunda vez que ofrecen estos datos. La primera vez fue con los titulados de 2010 y nada, os muestro los resultados. A ver, creo que no pasa. Aquí. Estos son los resultados generales. Tenemos que tener en cuenta que María Ángeles estaba hablando de la población de 16 a 29 años. Bueno, variaban las cohortes, pero aquí ya partimos de graduados. Hay que pensar que tienen a partir de 22 años, ¿vale? Entonces, los resultados muestran, el circulito en amarillo es la situación tras un año después de egresarse y las barras 4 años después. He mostrado 3 indicadores que dan muestra del nivel de empleo, la tasa de afiliación, y hay que decir que es una tasa de afiliación conservadora porque, por ejemplo, no tiene en cuenta a aquellos graduados que se han ido a trabajar fuera de España o los que pertenecen a mutualidades o aquellos graduados que continúan con sus estudios, que quieren hacer un máster. Pero bueno, que vemos que al año de graduarse, la mitad de ellos ya tiene un empleo. Y estas cifras mejoran, alcanzando el 72% a los 4 años. Son buenas noticias, pero ¿qué pasa? Luego vemos la calidad de esos empleos, el ajuste entre la formación y el empleo y vemos que el 60% está ajustado. Hay un 40% que no está ajustado. Y luego hay un indicador que es la base media de cotización, que sería una aproximación a los ingresos, a los salarios, y la media estaría en 26.000 euros. ¿Qué pasa por ramas de enseñanza? Sabéis que las titulaciones se pueden agrupar en 5 grandes áreas de estudio, que serían artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias, las ingenierías y las ciencias de la salud. Aquí el cuadro, cuanto más verdecito, mejores son los resultados. Cuanto más rojito, peores son los resultados. Y bueno, es bastante revelador que las ingenierías y las ciencias de la salud son las que tienen los mejores indicadores. En el lado contrario están las artes y las humanidades, con peores niveles de empleo, las ciencias sociales con menor ajuste y las ciencias con menores niveles salariales. Y es verdad que esto ya nos da una idea, nos da una panorámica de conjunto, pero dentro de
cada de esas 5 áreas hay muchas titulaciones que pueden tener diferentes características. Entonces, si queremos ver estos 3 indicadores o si queremos valorar qué titulaciones son mejores o peores, ¿cómo podemos compararlos? Porque actualmente existen una gran variedad de grados. Creo que en el sistema universitario hay más de 2.500. Afortunadamente, el Ministerio sí que ofrece estos 3 indicadores agregados en 100 campos de estudios, 101 para ser concreto. Y entonces nosotros con esos 3 indicadores que decíamos que era el nivel de empleo, la adecuación del empleo a la formación y los ingresos, calculamos un índice global sintético que nos permite ordenar de mejor a peor los resultados de estos campos. Así podemos ver, aquí os he puesto las 25 titulaciones con mejor inserción laboral. El cuadro otra vez he utilizado el mismo código de colores, de verde a rojito para los indicadores, pero en la ordenación, en la primera columna, también he puesto por colores la rama de enseñanza a la que pertenece. Y vemos que a la cabeza predominan las titulaciones relacionadas con ciencias de la salud. Y le siguen las ingenierías, que son las verdes. Vemos que también se cuela música, por ejemplo, en artes y humanidades, que es verdad que tiene unos niveles de empleo bajitos, por debajo de la media, pero los que consiguen encontrar empleo están muy ajustados. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en las que se encuentran a la cabeza, vemos que todos superan un nivel de salario de ingresos superior a los 25.000 euros, que rondan, de media están en los 30.000 euros. El ajuste de las 15 primeras, pues de media es el 80% y las tasas de afiliación, pues un poco lo mismo. Por otro lado, si nos centramos en cuáles están en la parte baja, pues otra vez vemos que obviamente son todos los rojitos y predominan las ciencias sociales y jurídicas y las artes y humanidades. Entre las 15 últimas, el salario medio, bueno, la base de cotización media no supera los 21.000 euros y la adecuación ronda el 30%. Entonces, esto simplemente es mostraros que hay mucha diferencia entre titulaciones y yo quería lanzar 4 mensajes clave. Y es que la transición al mercado laboral de los universitarios, aquellos que, como hemos visto, son más privilegiados, es rápida, pero a los 4 años, pues hay ¿Perdón? Hay mucho margen de mejora en la calidad de esos empleos. Luego, que existen diferencias muy notables en la inserción laboral según los estudios elegidos y vemos que son la salud y las ingenierías los que obtienen mejores resultados. Y si realmente pensamos, son titulaciones que están más relacionados con los cambios que demanda hoy en día la sociedad, con la digitalización, con la automatización, con las necesidades de una población más envejecida o mayor demanda de una atención primaria. Una tercera cosa es que la inserción laboral no solo depende de la formación ofrecida o de la titulación elegida. Nosotros en el IDIE hemos hecho varios estudios en relación a esto y es verdad que la titulación es un factor determinante, pero el tejido productivo y la capacidad del tejido productivo para absorber ese capital humano también es muy importante. Las redes sociales, el entorno familiar y personal en la inserción laboral también cuenta. Y hay múltiples factores que inciden en esa inserción laboral, aunque hoy pues nos hemos centrado en los estudios, en la especialización de los estudios. Y luego, ya de cara a los jóvenes, es verdad que a la hora de elegir una titulación, no solo los resultados de inserción laboral, no solo estamos orientados al mercado laboral, existen muchos otros factores que hacen que el estudiante, pues por vocación, por tradición familiar, porque en la zona en la que vive hay una determinada oferta
porque no tiene facilidades para irse a otras comunidades autónomas, la movilidad está más restringida, pues opta por unos estudios. Pero lo importante es que el estudiante, las familias, los orientadores conozcan esta información, tengan en cuenta todos estos datos a la hora de tomar la decisión sobre sus estudios. Y esta información es importante que el estudiante la conozca no solo en bachillerato, sino desde el principio se vaya informando a los estudiantes y que sean conscientes de que, pues, que las ingenierías pues, tienen mejor inserción laboral, qué trayectorias laborales hay. Y no es porque solo hay que estudiar ingeniería, porque ahora últimamente todo el mundo se necesitan ingenieros, pero al final el estudiante tiene que conocer todo el abanico de posibilidades y a qué se va a enfrentar. Y eso era lo que os quería contar. Has dado una idea de por dónde puede ir esa falta de ajuste entre la parte de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. Para terminar este primer bloque, vamos con Pablo Simón, es profesor de Ciencia Política por la Universidad Carlos III de Madrid, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra. Sus principales campos de investigación son la política comparada, los sistemas electorales y de partidos, el comportamiento electoral, la participación política de los jóvenes con la descentralización política y fiscal. Es editor de Politicón, coautor de La Urna Rota y El Mundo Invisible, de analista habitual en diversos medios de comunicación. Pablo, yo creo que muchas de las personas que ya han leído tu libro ya se pueden hacer una idea bastante genérica de por dónde pueden ir esos grandes problemas que afectan a nuestro... ¿Se me escucha? ¿Se me ha escuchado antes? Vale, ok. Decía que las personas que hayan leído tu libro se pueden hacer una idea bastante genérica y panorámica de por dónde pueden ir esos problemas que afectan a nuestro sistema. Pero, ¿qué podemos hacer o qué podemos hacer para acabar con ese sentimiento de desesperanza e indignación de las personas jóvenes, que está también muy relacionado con la situación de precariedad que está sufriendo ahora mismo? Antes de comenzar, que ahora sí se me oye, un doctorado para esto. Daros las gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar con vosotros hablando de estos temas que creo que son enormemente importantes, y yo voy a comenzar mojándome desde el principio y planteando algunas cuestiones que me hacen ponerme a la vez el gorro de sociólogo y el gorro de la economía política. Es decir, yo me quiero centrar sobre todo en comprender un poco el panorama global de la juventud, tomando el empleo solo como una de las patas, pero al mismo tiempo también discutir sobre los equilibrios políticos que harían falta para cambiar la situación en la que se encuentran. Voy a compartir esta presentación y ya creo que el título es bastante ilustrativo de cuál creo yo que tiene que ser el leitmotiv fundamental, que es que de lo que tenemos que hablar aquí es de buscar un nuevo pacto generacional. Y esto toca a muchas patas, no solo al elemento del empleo, también a las relaciones con la familia y con el propio estado de bienestar, y que yo creo que tiene que ser un objetivo como poco de medio plazo para nuestro país. Si yo tomo esta frase y dice aquí: no veo esperanza para el futuro si nuestro país depende de la frívola juventud de hoy en día, los jóvenes son unos tiranos insoportables, faltan al respeto a sus mayores y no respetan nada, uno pensaría que estoy hablando del comentario de una tertulia radiofónica ordinaria en España a propósito de lo irresponsables que son los jóvenes con el tema del coronavirus y la pandemia, y lo curioso es que esta frase es de Hesíodo del siglo VII a.C. Quiero decir con esto, el tema de la estigmatización de los jóvenes y de los temas intergeneracionales nos acompaña desde que el mundo es mundo. No somos especiales en el contexto en el que nos encontramos, pero sí tenemos que ser lo suficientemente críticos para comprender cuáles son los avances que hemos tenido positivos, que merece la pena mantener, y cuáles son las cosas que tenemos pendientes por corregir. Algunas de ellas ya lo han planteado mis compañeras. Yo planteo básicamente 4 premisas muy genéricas, creo, para este nuevo pacto. Primero, yo rechazo radicalmente esta idea de hablar de una generación perdida. Lo rechazo de plano porque creo que aquí esto nos interpela a todos. Un país que no ofrece oportunidades para sus jóvenes es un país que no está perdido en sí mismo. Es decir, tenemos que verlo desde este enfoque, no desde que una generación salve a la otra, sino de que queremos que el sistema sea más sostenible. Y esto interpela a todos los tramos de edad.
Segundo, que aunque hablemos de la crisis económica actual de la COVID y también de la gran recesión, muchos de los problemas son estructurales y anteceden a estas crisis, que muchas veces operan como amplificadores de esas dinámicas o que bajan la marea y descubrimos de repente que no teníamos el bañador puesto. Es decir, ponen al descubierto muchas de esas carencias estructurales que no habíamos visto, no habíamos reparado anteriormente. Tercero, y para mí fundamental, porque mis dos compañeras lo han hecho muy bien y estoy totalmente de acuerdo, ojo, porque hay que tener una perspectiva interseccional. No todos los jóvenes son iguales, no todos los jóvenes son igualmente vulnerables. Hay discriminaciones que además se solapan. No es lo mismo ser un joven de clase media que de clase baja. No es lo mismo ser una mujer de clase baja que sea joven, que serlo también de carácter migrante. Hay muchas discriminaciones que se solapan y tenemos que intentar verlo desde una perspectiva muy heterogénea y muy, insisto, interseccional. Y por último, yo rechazo radicalmente esta idea del conflicto entre generaciones. Yo rechazo radicalmente la idea de que existe un enfrentamiento inevitable entre la generación boomer y la millennial /Z que viene detrás, sino que lo que creo es que tenemos que buscar un acuerdo, un compromiso nuevo que puede ser un win-win para todos. Es decir, que no pasa necesariamente porque unos estén peor que los otros, pero hay que hablar también de la distribución de los costes de la industria. Este gráfico que os muestro aquí, que viene del Luxembourg Income Database, básicamente es España. Es decir, aquí lo que tenemos es las diferentes generaciones que ha habido en España en función del momento de nacimiento y cuál es el proceso de evolución que han tenido a medida que cumplían años en términos de renta. Yo creo que esto ejemplifica dos dinámicas a la vez que creo que son perfectamente compatibles y que pueden ser, si me permitís, la síntesis hegeliana de todas las discusiones de Navidad en nuestras casas familiares. Y es los jóvenes que están peor o mejor que antes y cuál es la progresión que puede tener cada generación a lo largo del tiempo. Y realmente los dos discursos son compatibles. Es decir, como veis, los que eran o empezamos a tener datos cuando ya tienen 60 años, es decir, los nacidos incluso antes de la Guerra Civil, fue evidentemente la generación más pobre de este país y es la que menor grado de progresión ha tenido. La generación posterior, las que ya nace en el principio del franquismo, la posguerra, ha tenido algo más de mejora, a medida que iba cumpliendo años, algo mejor. La gran generación, sin lugar a dudas, que ha hecho la modernización de España y se ha beneficiado evidentemente de ella, son los baby boomers, son los que se benefician de un proceso de transformación estructural profundísimo que ocurre en nuestro país y que han visto mejorar a lo largo del tiempo su carrera de vida. Y evidentemente los hijos de los boomers, los jóvenes hoy, tienen una posición de renta, de capital educativo, de infraestructuras muy superior a la que tenían sus padres cuando eran jóvenes. Eso es evidente. De lo que estamos hablando aquí es de que, como se ha planteado antes, cuando empiezan a tener su proceso de desarrollo vital, se trunca por el efecto de primero la gran recesión y después también se vuelve a truncar por la crisis del coronavirus que no figura aquí. Pero quiero recordar que la generación Z, es decir, los nacidos a partir de los años 2000, ni siquiera guardan memoria de lo que era una buena burbuja inmobiliaria. Es decir, ni siquiera recuerdan los periodos de bonanza, porque siempre han vivido periodos de crecimiento reducido o de crisis. Esto invita, creo yo, a tener una mirada más de conjunto, porque hemos hablado del empleo, pero no olvidemos que yo creo que a la hora de hablar de bienestar tenemos que tener un tridente en la cabeza, ¿no? El mercado de trabajo, desde luego, es uno de los elementos fundamentales, y aquí se ha hablado muy bien sobre el elemento educativo, la cualificación, el ajuste entre oferta y demanda, la dualidad de nuestro mercado de trabajo y los problemas estructurales que tiene, pero hay dos agentes más. El estado de bienestar, es decir, en qué medida el Estado puede intervenir. También interviene, evidentemente, sobre el propio mercado de trabajo. Estas relaciones son más complejas, ¿no? Van en múltiples direcciones. Pero, del otro lado, también la familia, la asistencia familiar como un componente que ayuda a amortiguar esos problemas que pueden tener los jóvenes. Y, por lo tanto, como ya se ha tratado más el tema del mercado de trabajo, yo voy a dar un par de pinceladas sobre las otras dos, sobre el estado de bienestar y la familia, muy brevemente. La primera, todos somos conscientes de que tenemos un problema con nuestro estado de bienestar. Y muchas veces es curioso que ponemos mucho el énfasis en la cantidad de gasto, pero muy poco en la eficiencia del gasto. Y yo creo que tenemos un problema de fondo que muchas veces la OCDE nos lo recuerda en este gráfico, que yo se lo pongo siempre, lo pongo en cualquier presentación que voy, porque para mí es un poco el gran gráfico de la vergüenza, que es cuántas transferencias hacemos de renta a el quintil más alto, es decir, el quinto más rico de la sociedad, y cuánto al quinto más pobre. Es decir, lo bien dirigidas, lo bien focalizadas que están nuestras ayudas sociales, independientemente de lo generoso que sea tu estado de bienestar, que puede ser más o menos.
Pero fijaos que la posición de España, desde luego, es bastante problemática. Es decir, tenemos un estado de bienestar, que hace más transferencias al quintil más rico que al quintil más pobre. Es decir, tenemos un 20% de nuestro quintil, bueno, en este caso, de la base, digámoslo así, a la cual las ayudas sociales no le llega. Es decir, están totalmente fuera del radar. Son los primeros que pierden empleo, son justamente los que no tienen capacidad para cotizar, y esto les hace que la falta de transferencias directas haga que caigan rápidamente bajo el umbral de la pobreza. Por eso en España se dispara la desigualdad según tenemos el impacto de una crisis. Y la capacidad para revertir esos procesos de desigualdad son muy lentos y están normalmente mal focalizados. Esto es un problema que tenemos estructuralmente ya antes de la crisis. Pero si lo miramos desde la perspectiva intergeneracional, es decir, si yo cogiera estos datos y los separara de acuerdo con Eurostat en función de la reducción de pobreza que hacen las transferencias a los niños, a los jóvenes y a los mayores, en términos de los mayores, España no está tan mal, o está sobre la media. Es decir, el colchón de las pensiones ha amortiguado bien el golpe o amortigua bien el golpe de las crisis. Claro, no pierden empleo, pueden asegurar poder adquisitivo. Pero en el caso de los jóvenes y de los niños, sin embargo, la capacidad que tiene nuestro estado de bienestar para llegar a ellos es muy limitada. Claro, si un joven no puede cotizar, tiene muy pocos accesos a prestaciones directas. Si muchas veces está precarizado, esto no le da acceso, por lo tanto, con nuestro estado de bienestar muy bismarckiano, a mecanismos de corrección. Problema, ser pobre cuando uno es niño o joven deja una cicatriz que se alarga más tiempo. Es decir, es muy dramático la tasa de pobreza infantil y juvenil que tenemos en España. Y esto es un elemento que nuestro estado de bienestar, de momento, no está siendo capaz de corregir. Bueno, pues si el mercado de trabajo no funciona, o ya hemos visto que tiene algunos problemas, no todos, pero tiene algunos problemas respecto a esto, y nuestro estado de bienestar no corrige, ¿quién nos queda? Pues hombre, la familia, y menos mal. Es decir, el gran componente de solidaridad intergeneracional que tenemos en España es que tenemos redes familiares tupidas, que por cierto ya se está deshilachando, porque hoy día, según los datos del INE, y cito de memoria, ya tenemos más hogares con un hijo único que con dos. Es decir, la propia estructura familiar está cambiando. Ahora tenemos más hijos únicos, menos primos y tenemos más abuelos vivos, por lo tanto tenemos más hogares que son mixtos en este sentido. Y dices, bueno, pues menos mal que tenemos la familia, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que familia hay quien tiene y familia hay gente que no la tiene. Es decir, que el hecho de que la familia sirva como amortiguador reproduce en el tiempo las desigualdades sociales. Y este dato que viene del Observatorio de la Caixa a propósito de la probabilidad de alguien de terminar en un puesto directivo en función del nivel educativo de la familia, en el caso de España, casi al nivel de Italia, bueno, menos que Italia, ¿no? Pero es de los más altos. O dicho de otra manera, el proceso de transmisión intergeneracional de la desigualdad en España es enorme ante la falta de un funcionamiento de mercado de trabajo y de estado de bienestar que permita corregir esas deficiencias. Y esto además anticipa una desigualdad a futuro, que es que principalmente esa desigualdad se transferirá no solo a través de las inversiones en capital humano que mis compañeras ya han resaltado, que son importantísimas, también las patrimoniales, es decir, la transmisión de la casa o las casas que tengan los padres a los hijos, que cada vez serán menos y que por lo tanto generarán una estratificación social mucho más fuerte. Por lo tanto, esto invitaría a pensar que tenemos un problema. Con esto lo voy a ir dejando. Y digamos, bueno, sabemos que tenemos este problema. Puede haber diferentes recetas y hay evidentemente una necesidad política de atajarlos con consideraciones de diverso tipo, ¿no? Pero claro, ¿hay incentivos políticos para tratar de atajar este problema cuando implica costes sociales? Pues si uno atiende a esta pirámide demográfica, la respuesta es que no. Los mayores de 55 años son el doble en el censo que los menores de 35. O dicho de otra manera, ¿cuáles son los temas que centran siempre la agenda pública? Las pensiones, porque es gente que o está a punto de entrar en el sistema de pensión pública o bien ya está jubilada, que son un colectivo, quiero recordar, de en torno a 10 millones. Claro, los jóvenes tienen un problema. Primero, son pocos. Segundo, casi no votan, en torno a 15 puntos más de abstención. Y tercero, los jóvenes a veces salen y otras veces no salen, es decir, son mucho más evanescentes. Por lo tanto, al final terminan postergados como una prioridad
poco prioritaria, sin que tengamos una visión de conjunto, que es el planteamiento de que cuál sea la situación de los jóvenes puede plantear o no a futuro el propio equilibrio de nuestro estado de bienestar, de nuestro mercado de trabajo y también de las desigualdades que tengamos en el sistema. Y esto era todo lo que quería plantear y si os parece, pues lo dejo aquí. Gracias. No sé si no. Però ara encara van en esto, ¿no? ¿Se me escucha? Vale, gracias Pablo por tu intervención. Muchas gracias a los tres ponentes. Creo que nos habéis ayudado mucho a hacernos una panorámica de cuáles podrían ser los principales problemas que hay detrás de esa situación estructural de nuestro país. Hemos visto que tiene unas raíces muy profundas que tienen que ver con la dualidad del mercado de trabajo, tiene que ver con una falta de conexión entre el sistema educativo y nuestro mercado laboral. Tiene que ver también, evidentemente, con el mercado de la vivienda, ¿no? Y las dificultades para emanciparse y, evidentemente, también con la falta de protección del estado de bienestar y con nuestro tejido productivo. Pero ahora yo creo que la pregunta lógica, ¿no?, que para eso hemos llamado a este ciclo Respuestas de Futuro, es ¿qué podríamos hacer para intentar cambiar esta situación? Si queréis, lo hacemos en el mismo orden. Empezamos por María Ángeles. Bueno, pues seguro que hay muchísimas opciones y seguramente ninguna de las que yo voy a dar resulte novedosa, ¿no? Por ejemplo, por el lado de las administraciones públicas, tanto educativas como de bienestar, para apoyar la inserción laboral de los jóvenes, yo pensaría en los niños. O sea, empezaría pensando en los niños y en contribuir a que los niños tengan mayor acceso a un sistema que les proporcione más igualdad de oportunidades. Y seguro que eso, por lo pronto, podría contribuir a mejorar esa estratificación tan grande que se prevé, que ya existe y que se prevé que sea cada vez más aguda que de la que nos hablaba Pablo. Entonces, por ejemplo, pensar en los niños sería una opción. También evaluar las políticas públicas, todas, y evaluarlas bien para ver lo que funciona y lo que no, de forma que la efectividad del gasto sea la óptima. Y la evaluación de las políticas públicas, sobre todo las políticas públicas de empleo, pues es algo que no siempre se hace o no siempre se hace bien y no cuesta tanto hacer. Y seguramente si las evaluáramos mejor, cambiaríamos un poco el diseño. Hay una cosa que creo que también se podría hacer y es tratar de conectar más con los jóvenes y llegar más a ellos. Y no sé muy bien cómo, sobre todo con los que están en casa, con los ninis, los que no están en el sistema educativo, porque al no estar vinculados a ninguna institución, acceder a ellos y explicarles las opciones, las posibilidades que tienen es difícil. Y eso puede explicar, sin duda alguna, el bajísimo nivel de conocimiento que tienen los jóvenes del sistema de garantía juvenil y el bajo nivel de aprovechamiento de los fondos europeos para este sistema. Y también pensaría en las empresas y en el tejido productivo. Por ejemplo, la reindustrialización. Hemos perdido industria de una forma increíble y nos hemos orientado hacia un sector que, bueno, pues a la vista está, que ha sido una bendición cuando todo iba como las balas, pero ahora nos está costando carísimo, ¿verdad? Entonces, sectores productivos con mayor valor añadido, sobre todo la industria. La industria está vinculada con aumentos de la productividad, mejora de las condiciones salariales y laborales y tira de los demás. Y suele resistir mejor situaciones como, por ejemplo, la que estamos viviendo. No todas, pero la que estamos viviendo. Y ahora, con la pandemia, se nos presta una situación interesante para eso, que no sé si es de largo recorrido, no sé qué recorrido tendrá, pero es la siguiente. Se están planteando cerrar las cadenas globales de valor, es decir, hacerlas más pequeñitas. Las cadenas globales de valor son estas cadenas en las que los productos se fabrican en distintos lugares del mundo. Y con motivo de la pandemia hemos pasado malos ratos con determinados productos que eran muy importantes y no nos llegaban, al margen de todas las consideraciones éticas sobre la calidad de empleo que se genera en otros países.
dado que existe esa estrategia, aprovecharla sería absolutamente esencial. Esas nuevas cadenas globales de valor de un ámbito un poco más cercano en el que podamos pues, tratar de competir de otra manera. ¿Qué podrían hacer los jóvenes? Pues antes mencionaba Ana que ya conocen idiomas y eso está muy bien, pero es que ahora no hay que conocer solamente los idiomas, hay que conocer lenguajes de programación. Es decir, ponernos las pilas con dos tipos de skills o habilidades. Las tecnológicas, porque el futuro pasa por la digitalización de los empleos y si no pasas tú por ahí, va a pasar él por encima de ti. Sobre todo los más cualificados. Tienen que utilizar la tecnología para dominarla y no ser sustituidos por ella. Y también otras skills, que son las soft skills, las habilidades sociales, comunicativas, la empatía, porque el empleo del futuro va a ser tecnológico y empático. O te comunicas, negocias, o sea, los empleos que se van a mantener son los que implican relaciones personales, negociación, tal, comunicación, y los que implican manejo de la tecnología para controlarla y trabajar con ella, no verse superado por ella. Pero estos serían soluciones individuales. Y si los jóvenes son pocos, que ya nos lo ha explicado Pablo, las soluciones individuales pues quizá no tengan tanto impacto como las respuestas colectivas. Y en este sentido, pues todo lo que sea estrategias colectivas de asociación, de participación en entes donde puedas hacer oír tu voz, porque las soluciones personales son soluciones que pueden ser de dos formas. Una es colaborar con el sistema, soy leal al sistema y hago lo que me dicen. ¿Que hay que estudiar más? Sigo estudiando. La otra es salida, paso de este mercado de trabajo y me voy a Inglaterra, a Dinamarca, a Alemania, donde me tratarán mejor, con todas las consecuencias que eso tiene. Y la tercera es ejercer tu voz para que se te oiga. Y eso, pues una persona sola no lo puede hacer, ¿de acuerdo? Y hay herramientas que se ponen sobre la mesa de las que no hemos hablado, por ejemplo, las políticas de emprendimiento, que yo imagino que individuales tienen que ser muy difíciles de conseguir, pero quizá en grupo, en colectivo, con proyectos empresariales de grupos, pues quizá debe ser más difícil, pero seguro que son más sostenibles. Y poco más o menos esa es un poco las cuantas ideas que tenía al respecto. Gracias. Gracias, María Ángeles. Seguimos por Irene, si te parece. Bien, pues algunas ideas podría ser, algunas las ha apuntado ya María Ángeles, que es fundamental la educación, empezar en la educación en la primera infancia. En mi presentación veíamos que las ingenierías, que salud tiene mejor inserción laboral y los jóvenes pueden acceder a mejores empleos. El problema es que los jóvenes no prefieren esas áreas. La demanda de ingenierías, pues actualmente el 17% de los estudiantes universitarios estudian una ingeniería, pero cuando van a hacer la prescripción, ese porcentaje se reduce al 14%. Son ciencias sociales las carreras más demandadas y es porque hay que despertar esa vocación por las ingenierías, por las ciencias, sobre todo en mujeres, que el porcentaje de mujeres en estas áreas son menores y eso empieza desde la educación primaria y la educación secundaria. Otra cosa que apuntaba es la información a los futuros estudiantes sobre las posibilidades universitarias. Y esa información yo creo que es más necesaria actualmente con un catálogo tan amplio de grados. Un estudiante se puede volver loco ante tanta oferta. También la oferta es muy amplia y quizá la administración pública o las universidades deben trabajar con el tejido productivo para adaptar esa oferta universitaria. Esto no quiere decir que la oferta universitaria tiene que dar respuesta a las demandas del tejido productivo, porque si no, sería una oferta totalmente cambiante.
y no podría dar respuesta, pero hay que adaptarla y hay que tener en cuenta una cosa que decía ya María Ángeles, que hay que hacer una oferta y hay que dar una formación que dé competencias al estudiante, capacidad de adaptación, flexibilidad, trabajar en equipo. Una formación generalista que luego se especializará. Y también esa conexión con el tejido productivo ya no en la formación universitaria, porque algunos programas como los ciclos formativos en los que se colabora directamente con las empresas en Alemania, en Austria, tienen mucho éxito. En España se han hecho algunas propuestas, pero falta impulsar la educación superior que no es universitaria, que funcione bien en España, porque siempre nos olvidamos de los ciclos formativos de grado superior, que es educación superior. Y en España el que vale va a la universidad y el que no va a ciclo formativo. Y ese mantra antiguo debe olvidarse y trabajar para que realmente los ciclos formativos funcionen. Y luego, por último, una cosa que decía es que garantizar que aquel que quiera ir a la universidad pueda acceder a la universidad y que pueda elegir entre las distintas opciones. Hoy en día es verdad que el catálogo de títulos nos permite en la región en la que nos ubicamos elegir, el abanico es amplio, pero hay veces que tú quieres ir a estudiar a otra comunidad autónoma, pero no tienes ingresos. O sea, hay que dar becas a la movilidad, facilitar que el estudiante pueda apostar por la universidad o los estudios que quiera. Y yo creo que con eso me quedo. Perfecto. Terminamos con Pablo, que quizá nos da una perspectiva más holística de qué puede pasar también, qué podemos hacer en el estado de bienestar y en otro tipo de políticas. Bueno, a ver, yo creo que requeriría muchas reformas, ¿no? Pero desde luego a mí me gustaría incidir en el coste político que tiene y cómo buscar cosas que sean factibles, porque desde luego a todos nos encantaría que ahora tuviéramos el Silicon Valley español en la ciudad de La Sal en Valencia, pero eso es muy difícil y tenemos que plantear, creo yo, escenarios realistas. Primero, yo soy muy partidario de que se establezca una suerte de pacto o de mesa que toque a cuestiones intergeneracionales. ¿Por qué? Porque aunque todo el mundo dice, oh, Dios mío, ya está pidiendo un pacto, es que qué pesado, no sé qué. No, esto lo que genera es que en el debate público, de manera continua, vayan saliendo temas vinculados a los trabajos de dicha mesa. Porque ahora mismo los temas de juventud son muy difíciles de aguantar en el tiempo. Ahora incluso, bueno, pues ahora se discute un poco porque ha salido el dato de paro juvenil, luego se discute un poco si hay algunos disturbios intentando conectar dos cosas que no tienen nada que ver, pero desde luego no se habla nada sobre esta cuestión en una perspectiva que tenga duración en el tiempo. Entonces, estas iniciativas yo las he visto en otras comunidades autónomas, como por ejemplo La Rioja o Andalucía, en los cuales se han hecho mesas específicas sobre estas cuestiones y creo que pueden ayudar a que el debate se mantenga. Segundo, yo creo que tenemos que distinguir bien lo urgente de lo importante. Es decir, aquí hay una urgencia fundamental, que es que los fondos Next Generation no nos van a permitir ayudar a todos estos jóvenes que salieron de la construcción, que fueron a servir copas y que se han visto perjudicados por el confinamiento. Los más vulnerables, los que están sin cualificar, los que no han terminado la enseñanza obligatoria, esos son los urgentes. Cada día que pasa sin hacer una política específica se deprecia su valor de mercado, tienen más difícil reengancharse porque genera un poco esta situación en la que es una pescadilla que se muerde la cola. Se vuelven inactivos, pero no porque estudien, sino porque dejan de buscar empleo. Esa gente, como muy bien decía antes María Ángeles, hay que irla a buscar. Porque no te va a venir a buscar a ti, hay que salir a buscarla. Y eso requiere una administración más proactiva. No hay que poner las ayudas a su alcance, hay que buscarles para dárselo in situ. Y esto a veces puede implicar cosas que a veces se entienden como impopulares, ¿no? Como gratificaciones económicas por aprobar los estudios o pagar matrículas gratis a los estudiantes que no han completado o establecer una reforma que permita pasarelas para repescarlos, lo que sea. Pero esa gente la necesitamos cualificada y la necesitamos rápido para que pueda tener empleabilidad. Y las cuestiones importantes es ir tocando estas cuestiones más de fondo que tocan al sistema educativo y al mercado de trabajo. Y en este paquete de cuestiones importantes yo creo que hay algo fundamental que tenemos que romper, que sería igual mi tercera consigna.
que es que tenemos compartimentos muy estancos entre los sistemas educativos, las oficinas de empleo, las empresas y las administraciones. Yo he podido estudiar cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, tanto en Navarra como en el País Vasco, por lo que hace no a la FP, que todo el mundo dice que es maravillosa, que también, pero claro, si yo tuviera un cupo vasco, pues a lo mejor también tendría una FP maravillosa. Pero me refiero a conseguir un buen ajuste en la individualización de los currículos de los estudiantes. No todos los estudiantes valen para lo mismo. Y eso requiere revisar muy a fondo, por ejemplo, el funcionamiento de las políticas activas de empleo, que en general en España funcionan bastante regular. Podría mejorarse bastante cómo funcionan. Que tengamos mejor conexión entre universidad, enseñanza obligatoria, oficinas de empleo, las propias empresas puedan tener un acceso más fácil a esto, para que haya más rotación y más movimiento y podamos saber exactamente cuáles son las demandas que tiene el mercado, porque esto ayudará también a maximizar la empleabilidad. No puede ser que haya espacios en los cuales no estamos formando a nuestros estudiantes para lo que después demandan y ahora tengamos un desajuste, porque desde luego eso se lo puede permitir el que venga de una familia que se puede permitir eso, ¿vale? Y no todo el mundo, desde luego, puede hacerlo. Hay una política que no hemos llegado a tratar aquí, pero que también está conectado con el tema del empleo juvenil, y es el tema de la emancipación. Es decir, no olvidemos una cosa, tenemos una mano de obra muy poco móvil y el hecho de que la tengamos poco móvil está muy conectada con las dificultades que hay para emanciparse. Si los jóvenes pudieran conseguir acceso a un alquiler a precios baratos, podrían ampliar su radio de búsqueda. Pero parte del desajuste entre la oferta y la demanda que tenemos de empleo es que tú tienes que estar a tiro de casa de tus padres. Y esto genera un problema. Y si te quieres marchar, si tus padres son de buena posición, pues te pueden permitir esa ayuda. Entonces, las políticas, yo creo aquí en este caso de alquiler, por ejemplo, que seguimos teniendo un parque de vivienda de alquiler muy deficitario, pues son de las políticas que tienen que ir también orientadas desde esta perspectiva, creo yo, económica. Y luego, con esto lo dejo, pero desde luego seguro que saldrán más. Evaluación de las políticas de empleo, totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, hay una política que sabemos que no funciona, que son las bonificaciones a la contratación, y se sigue haciendo, y ya hay bastante evidencia empírica de que esto no funciona bien. A lo mejor ese dinero, si lo quitamos de ahí y lo ponemos en otra cosa, es más útil. Entonces, yo creo que esto es un elemento fundamental. Y no olvidemos nunca que el retorno social en términos de equidad y de eficiencia que tiene cada euro que metemos en el 0 a 3 años es muy superior al que vayamos a tener en cualquier otro tramo de la vida. Es decir, nuestras guarderías, jardines de infancia tienen que ser palacios. Tienen que estar con un nivel de atención enorme, porque ahí es donde se van a desarrollar las soft skills de las que después hablamos. El efecto de compensación del hogar viene mucho con esta capacidad que tienen las escuelas, y por eso se incidió tanto en que había que volver a reabrirlas, para compensar la gente que viene de hogares modestos. Y yo creo que estas políticas, al menos asumiendo que digamos, esta fundación es, podríamos decir, próxima a posiciones socialdemócratas, sabemos que la evidencia empírica avala que las políticas de inversión que hacen los partidos socialdemócratas de formación en capital humano ensanchan su coalición electoral. Es decir, es mucho más fácil integrar el apoyo de otros partidos y de otros electorados cuando de lo que estás hablando es de este tipo de políticas concretas. Y que, por lo tanto, incluso, porque soy politólogo, incluso desde la perspectiva de rentabilidad electoral es útil. Entonces yo creo que esto no deberíamos perderlo de vista, que a veces, creo yo, se menosvalora el que se pueden ensanchar coaliciones electorales con políticas que sean a la par, equitativas y eficientes, y que muchas veces se descuida la pata del elemento eficiente que tiene un sistema social bien integrado en el que los jóvenes también sean parte del engranaje. Una pregunta. ¿Tú cómo ves en el panorama político actual español que se alcance algún pacto en algo, especialmente un pacto entre generaciones que necesita un acuerdo político? Si va para mí, yo ya sabes que no suelo ser muy optimista. Creo que es verdad que hay una ventana de oportunidad doble que deberíamos considerar. Primero, no todas las administraciones tienen el mismo ritmo electoral que tiene el gobierno a nivel estatal. Yo creo que esto es algo que muchas veces se minusvalora, que desde las administraciones locales y autonómicas se puede hacer mucho más en ese sentido del que se hace, creo yo. Y segundo, que si efectivamente no tenemos un horizonte electoral por delante, la pregunta es ¿qué partido o partidos querrían impulsar un pacto intergeneracional? Yo, cuando escribí el libro, bueno, cuando discutía de estos temas, tenía una tesis
que se ha demostrado totalmente falsa, como otras tantas que he hecho, ¿no? Que es esta idea de que, bueno, como tenemos una ruptura del bipartidismo clásico y ahora estamos en un sistema más multipartidista, y tú tienes a partidos que tienen base electoral más joven, esos partidos van a intentar empujar por conseguir políticas públicas para ese electorado joven. Y teníamos un partido más junior en la izquierda, Unidas Podemos, y un partido más junior en la derecha, Ciudadanos. Entonces esto podría ir moviendo el equilibrio. Y es verdad que hay algunas políticas que antes no estaban en la agenda, pero que han ido entrando y que conectan con este tema intergeneracional. Y pongo el ejemplo de los permisos de paternidad, que es un elemento que también está conectado y que ha entrado en el debate. Pero ahora mismo a mí lo que me preocupa es que en la lógica de polarización actual, las políticas públicas han salido totalmente de la agenda. Y que los partidos que a lo mejor tenían una oportunidad de empujar estos temas intergeneracionales, de momento no le están hablando. Yo, la única mención reciente que he escuchado al tema de los jóvenes ha sido recientemente al presidente Pedro Sánchez y al rey Felipe VI en el discurso de Navidad. Eso es todo lo que he escuchado de los jóvenes desde, digámoslo así, los emisores públicos. Porque en el resto son elementos que están totalmente desaparecidos y que se camuflan con otros temas tal vez más ideológicos, más genéricos, pero que no atienden, creo yo, a esa demanda de fondo. Y yo creo que esto no lo deberíamos perder de vista, en serio, porque se va la sostenibilidad de nuestro sistema en qué arreglo le demos a la cuestión intergeneracional. Yo creo que es una bomba de relojería que la tenemos instalada aquí y que o somos capaces de desactivarla, y yo creo que se puede hacer. Es decir, no, yo, viendo la perspectiva histórica de nuestro país, no creo que este reto sea tan imposible de hacer como en otros retos que ha habido en el pasado, ¿no? Pero si no la colocamos en el debate y no la empujamos, yo creo que será complicado el que se pueda buscar un pacto en ese sentido. A lo mejor hay que meter a organizaciones del tercer sector. A lo mejor otros agentes que no sean partidistas pueden oxigenar también esta cuestión. Tal vez sea una salida, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Gracias a los tres ponentes por vuestras exposiciones. Ahora sabéis que debería ir el turno de preguntas, pero se nos ha alargado un poquito la tarde y vamos a tener que ir terminando. Yo creo que como conclusión general, el principal reto que tenemos encima de la mesa es que los problemas de las personas jóvenes entren dentro de la agenda política. Ese sería el primer paso para alcanzar cualquier tipo de pacto intergeneracional. Hemos visto que cada generación tiene sus propios retos. El nuestro, evidentemente, es muy importante porque, como hemos comentado, somos una generación que ha sufrido 2 crisis seguidas en un periodo de tiempo muy corto. Hemos visto que tiene unas raíces muy profundas en el sistema educativo, en el mercado laboral, en el mercado de la vivienda, en nuestro tejido empresarial y también en la estructura de nuestro estado de bienestar. Pero bueno, hemos propuesto también algunas soluciones potenciales y ahora, para terminar, voy a dar la palabra al presidente de la Generalitat. Yo creo que la parte positiva es que en estos momentos en los que tenemos grandes retos encima de la mesa, paradójicamente se abre también la oportunidad de las grandes reformas. Entonces, presidente, te doy la palabra. ¿Qué se podría hacer de las administraciones públicas para intentar cambiar la situación de las personas jóvenes de nuestro país? Muchas gracias, Ana, Arcadi, amigas, amigos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ha sido, la verdad, una conversación muy interesante, muy inspiradora. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Pablo, María Ángeles. De verdad, muchas gracias por participar en esta primera conversación que, efectivamente, como decíais, es difícil situar en la agenda. Porque la verdad es que muchas veces parece que no hayan suficientes incentivos cuando la verdad es que nos lo estamos jugando todo en esta cuestión. En cualquier caso, creo que en una primera mirada sabemos por dónde tenemos que transitar y vuestras ideas son ideas que nos van a estimular y creo que tenemos que continuar avanzando porque es evidente que nos lo jugamos todo en saber llegar a ese acuerdo intergeneracional que sin duda es fundamental. Este ciclo de debates que arrancamos hoy precisamente con esta cuestión, con este problema estructural del paro juvenil, creo que no podría empezar de otra manera más acertada, porque lo que queremos es buscar respuestas de futuro y sin duda sin juventud no hay futuro, ¿no? Es una juventud bien comprometida, bien instalada en el liderazgo del país, no es posible. Ahora es cierto, lo habéis dicho y como diría Tony Judd, algo va mal.
Y es cierto que este es un problema que no ha sido de ahora, pero no podemos ni mucho menos hablar de que ha sido con la crisis última donde se ha puesto de relieve con mayor incidencia, porque ya veníamos, ¿no? La pandemia no es el único motivo. Son muchas las brechas de desigualdad que están fracturando esta sociedad. Y bueno, es cierto que vosotros también, vosotros tres, también participáis un poco en vuestra manera de ser de las brechas, de algunas de las brechas que más en estos momentos están presentes. Las mujeres, como Irene y María Ángeles, referentes académicas en esta cuestión. La brecha que afecta también a los jóvenes, como Pablo, que en los últimos años ha contribuido a elevar el nivel de la conversación política en España, o incluso la brecha territorial que nos afecta, la despoblación, que también conoce Ana, nacido en esa España interior demasiado olvidada, ¿no? Bueno, en cualquier caso, creo que estas aportaciones son muy positivas. Muchas gracias porque nos llenan esta mochila de ideas y vamos a continuar pidiéndoos que nos ayudéis, porque efectivamente desde la reflexión también tenemos que pasar a la acción. Para mí es un honor participar en este espacio de reflexión, que además lleva el nombre de María Cambrils, nuestra fundación, y más en vísperas del 8 de marzo. Hace casi un siglo, María Cambrils hizo una reflexión que, por desgracia, sigue hoy vigente. Cambrils decía que la mujer moderna aspira a coparticipar del derecho, no a imponerse, como sostienen caprichosamente los enemigos del feminismo. No queremos piedad, decía, sino queremos justicia. Ese es un mensaje absolutamente vigente para este tiempo. En estos días de ruido y de tanto cuestionamiento y cuando se intenta por parte de algunos tergiversar la esencia del feminismo. Justicia sin discriminación, coparticipación sin imposiciones. Este yo creo que es el mensaje también muy adecuado para afrontar la situación de los jóvenes. No se trata de caridad, sino de justicia. Es de justicia abordar los problemas de ese 20% de la población que desde luego no aparece fundamentalmente en lo que son las prioridades de la vida pública. Están ciertamente muy invisibilizados sus problemas, cuando no absolutamente denostados. Y debemos hacerlo con celeridad porque necesitamos respuestas, como bien decía Pablo, a corto, urgentes, y otras más estructurales y con visión de largo plazo, como también planteabais María Ángeles y Irene, ¿no? Me gustaría, en esta breve intervención, iniciarla con una idea, que debemos acabar con los estereotipos. Lo habéis dicho y es cierto. Ni los jóvenes son un colectivo insolidario que se dibuja como los propagadores de esta pandemia, ni culparles de irresponsables lleva a ningún sitio, porque no es verdad. Es cierto que estos estereotipos son falsos y muy injustos. Los jóvenes juegan un papel en esta crisis de responsabilidad y de sacrificio. Y también de sufridores, porque esta realidad, además de este último año, les ha perjudicado de una manera notable. Les perjudica con más paro, con más precariedad, con mayor pérdida de renta que incluso otros ámbitos, otros segmentos de la población, con una acentuación de los problemas de emancipación y además con un intangible que me preocupa especialmente. Es una pérdida generalizada de expectativas, una pérdida de esperanza. Y una juventud desmotivada no se la puede permitir esta sociedad. Steiner decía que es dramático tener claro a los 18 años lo que puedes hacer y lo que no. Y añadía, si durante la juventud no nos embarga la esperanza, ¿qué nos queda? Nada. Por eso es urgente que el motor del cambio, que siempre ha sido la juventud, tenga motivos reales para creer en el futuro. Sabemos que este virus ha visibilizado problemas estructurales que pasaban más o menos inadvertidos, que estaban ahí, pero que ahora son más que evidentes. El otro día leía un artículo que decía que esta pandemia ha revelado desequilibrios latentes que estaban ocultos bajo equilibrios aparentes. Uno de esos, sin duda, es la falta de respuestas a la juventud, a la crisis
y de las consecuencias de las distintas crisis sobre la juventud. Quienes nacieron en esa España próspera como año 92, año simbólico, en la que España daba un gran salto a la modernidad, se han visto atrapados entre dos crisis de naturaleza diferente, pero que acaban teniendo consecuencias muy graves. Y pienso honestamente que los jóvenes tienen motivos para la decepción. Se ha dicho muchas veces, y ahora es más cierto que nunca, que el ascensor social se ha estropeado. Y eso no es fruto de la casualidad. Las averías vienen por la falta de mantenimiento. Y en las últimas décadas, muchos gobiernos han mirado hacia el otro lado ante la amenaza de la desigualdad creciente. Ha tenido que ver un virus, ha tenido que venir aquí ahora un virus para que nos demos cuenta de los límites del neoliberalismo y de la fundamental importancia de un estado del bienestar bien potente. Es el estado del bienestar el que ayuda a corregir las desigualdades para que de verdad exista esa prosperidad social. Y como habéis notado bien, un estado del bienestar que de verdad al final actúe como redistribuidor y no como un redistribuidor a la inversa. Solo cuando hay una educación y una sanidad y unos servicios sociales absolutamente bien entramados, bien potentes y para todos, podemos hablar de una cultura de la meritocracia, porque si no partimos en igualdad de condiciones es muy difícil después. Cuando avanzaron las políticas neoliberales, el individualismo y la austeridad ha hecho retroceder a la igualdad de oportunidades. Y eso es lo que ahora creo que tras esta fractura tenemos que restaurar, ¿no? Tenemos que hacer todo lo que esté posible en todos los ámbitos para recuperar la igualdad de oportunidades como palanca del progreso. Arreglar, en definitiva, el ascensor social. ¿Y cómo debemos arreglarlo? Bueno, no hay recetario, pero la primera vía, se me ocurre, es un cambio de perspectiva. Hay que dejar de ver a los jóvenes como un colectivo aislado, una minoría, en lugar de verlo como una parte esencial y motora, actor fundamental de la sociedad. Sus problemas son un problema hoy y serán un problema mayor mañana. Y es un problema, como antes decíais también, de todas y de todos. No es un problema de los jóvenes, es un problema de la sociedad. Porque sin proyectos de vida viables para los jóvenes, estamos sentando las bases de una crisis profunda para la sostenibilidad del sistema y de las instituciones. Y en definitiva de la propia democracia. Hay que evitar que esta ahora epidemia sanitaria mute hacia una epidemia profunda de desigualdad permanente y acabe en una epidemia de desencanto que mine la institucionalidad y alimente el populismo. Y esto es un peligro, como sabéis, muy real. Y la segunda vía es que necesitamos, como bien decía Pablo, y yo creo que es así, es que necesitamos una alianza entre generaciones, una alianza profunda, un pacto que va más allá de lo partidario, un pacto de país que tenga en cuenta todo lo que es un recorrido que desde luego no puede verse desde el partidismo. Tenemos que conseguir que se supere, por tanto, esta fractura y que seamos capaces, cada uno desde las distintas miradas institucionales, sociales, de entidades, del tercer sector, de la universidad, buscar esos puntos de encuentro y ese diagnóstico común. Desde la Generalitat, nosotros aquí, con todas nuestras insuficiencias, estamos intentando caminar por ese territorio. Y lo que hemos hecho desde el año 15, cuando se produjo el cambio, es generar, por nuestra parte, un escenario pues, lo más razonable posible para esa reversión de la indigencia en la que se habían convertido las políticas públicas respecto a la juventud por parte de los gobiernos de la derecha. Hemos hecho algunas medidas como multiplicar por 8 las ayudas al alquiler en la Comunitat Valenciana, duplicar el importe de las becas universitarias y reducir las tasas
un 15%, acciones de formación y empleo que han llegado a 67.000 jóvenes del 16, pero somos conscientes de que no es suficiente, no nos podemos engañar. Necesitamos muchísimo más. Y ahora con el Next Generation EU y con todos los fondos europeos es una oportunidad que debemos ser capaces de articular en esta vía de recuperación de la juventud. De lo que se trata, en definitiva, es de obrar una verdadera transformación. Una transformación situando en la agenda esta cuestión. Y los fondos europeos nos pueden ayudar. Nosotros planteamos en el pasado septiembre, en el discurso del Estado de la Comunidad, el Plan Ariana. Y le llamamos el Plan Ariana porque hacíamos referencia al mito clásico y era un plan Ariana para los jóvenes, para todos los jóvenes que se han visto atrapados entre estos laberintos, entre estas dos crisis gigantes. Este plan Ariana que ahora queremos impulsar es una respuesta para todos los jóvenes para que cuenten con aquello que les facilite, como estabais diciendo, su propio proyecto de vida y les facilite su compromiso con la sociedad. Por supuesto, las ayudas al alquiler de la vivienda. Hablabais ahora de que España tiene un parque de viviendas de alquiler que está limitando la movilidad y está limitando tantas y tantas cosas que afectan al mercado de trabajo. Programando también la contratación a través de entidades públicas y privadas, que es fundamental para también la reforma del modelo productivo. Todo lo que son iniciativas de formación para jóvenes para acabar con, como decíais, ¿no?, con esta situación de abandono escolar que es absolutamente increíble, ¿no?, que aún estemos así, ¿no? Y más ayudas, desde luego, para la movilidad, el acceso a la cultura. Pero, sobre todo, hay dos prioridades que yo creo que son fundamentales, ¿no?, en relación con el empleo. Una es, por supuesto, la formación, una educación más adaptada a este nuevo mundo que se dibuja ya, que está aquí, especialmente con la formación profesional, que nosotros pensamos que esta debe ser la legislatura de la formación profesional. Creo que el Gobierno de España también está en esa posición y creemos que es fundamental, pero una formación profesional enraizada en lo que son nuestros sectores productivos, en una relación directa con las empresas, buscando también los nuevos nichos de empleo, como la economía verde y todas las tecnologías de la información en la comunicación. Y la otra gran prioridad es que el tejido productivo dé un gran salto hacia la digitalización, la innovación, la adaptación de la transición energética. Porque esa transformación es la que generará nuevos puestos de trabajo y esos empleos recaerán muy especialmente en quienes los pueden llevar a cabo, que son las generaciones más jóvenes. Bueno, yo creo que tenemos mucho trabajo. Creo que esta primera conversación ha sido muy interesante, pero yo quiero acabar con dos mensajes, ¿no? El primero es de optimismo. Llevamos muchos años con el mantra de que los jóvenes van a vivir peor que sus padres. Yo creo que en ningún lugar está escrito que esta generación esté condenada a vivir peor que sus padres. El fatalismo, este fatalismo determinista, no creo que nos ayude en ningún caso. Las actuales generaciones son, como habéis dicho también, las más preparadas para este mundo en transformación. Irene lo decía, y creo que es muy importante, ¿no?, lo que es el acervo formativo que tienen. Estamos, por tanto, ante una década de cambios radicales, pero también en la década de las grandes oportunidades. Europa es ahora esa gran oportunidad, no solo por los fondos, sino porque ha reaccionado de una manera diferente a la crisis financiera. Y eso tiene un esfuerzo, o sea, una manera de entender el futuro extraordinariamente importante. Ahí es donde radica la confianza y la esperanza. Porque el segundo mensaje es precisamente esto, ¿no?
la confianza, optimismo y confianza, porque es muy reconfortante leer estos últimos días mensajes de gente joven feliz porque ven cómo sus abuelos han sido vacunados. Aquí entre nosotros el primero en recibirla fue un señor de cerca de pasaba 90 años, Batiste, pero también veíamos ahí que en la foto salía Nuria, una enfermera joven. Ella lo vacunó y muchos más jóvenes como Nuria están en estos momentos trabajando por esa alianza intergeneracional. De hecho, lo han hecho en toda la crisis pandémica en los hospitales, las residencias, los centros de día. Por tanto, ¿cómo puede decirse que los jóvenes son irresponsables? La verdad es que si hubieran sido responsables los jóvenes, como a veces se dice, no hubiéramos bajado la incidencia del COVID un 92% en poco más de un mes aquí en la Comunidad Valenciana. Hay que, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa mirada que no tiene nada que ver con la juventud real. Y esto no es paternalismo ni es ningún tipo de halago, todo lo contrario, es la realidad de los hechos. Yo veo a los jóvenes que hoy son los protagonistas de las dos utopías posibles. La del feminismo, por supuesto, que son las mujeres, las jóvenes, quienes la han impulsado en estos últimos años de una manera muy decisiva, y también la del ecologismo, donde los adolescentes han dado una lección muy grande a todos nosotros al unirse a esa conciencia global, a esa nueva internacional de la lucha contra el cambio climático. Yo, desde luego, como presidente de la Comunidad Valenciana, estoy orgulloso de los jóvenes y estoy orgulloso también de que nos pidan explicaciones y hacen bien en exigirlas. Y, desde luego, no son en absoluto una generación perdida. Lo decíais muy bien. Yo no creo en ninguna generación perdida, como no creo en ningún día perdido. El peor de los días que hemos vivido durante este año, que han sido algunos muy malos, valía la pena vivirlo, en cualquier caso. Oscar Wilde decía aquello de que el descontento es el primer paso para que un hombre o una nación progrese, ¿no? Bien, pues aprovechemos ahora este descontento que existe. Debemos estar a la altura de este desafío. El futuro siempre tiene respuestas. Esperemos que esa respuesta que ahora toca idearlas y tenemos medios para materializarlas sea la respuesta más adecuada, la respuesta que los jóvenes necesitan, porque la respuesta que seamos capaces de dar es la respuesta para el futuro del país. Y esto es así, no hay cosas muy discutibles, pero desde luego es bastante imposible discutir que el liderazgo de los jóvenes es fundamental para el cambio y para la transformación de una sociedad. Bueno, yo me he enrollado más de lo que quería. Os agradezco muchísimo pues que hayáis participado y gracias a Arcadi y a Ana por haber organizado este encuentro y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo. De lo que se trata es de continuar siempre pensando, debatiendo y buscando esas respuestas necesarias para un país más decente. Muchas gracias. Moltes gràcies, president. Muchas gracias a Pablo, Irene y María Ángeles por acompañarnos esta tarde, por compartir esas reflexiones de luces largas, de mirar al futuro con optimismo, aunque el presente sea difícil. Y me comprometo, como siempre el presidente quiere que nos comprometamos para cumplir, a continuar con este ciclo de debates y en 15 días organizaremos otro, en este caso referido a la fatiga pandémica, al efecto psicológico que ha tenido esta crisis, este COVID que tenemos encima de nuestras sociedades. Ese será la nueva sesión dentro de 15 días del SPY María Cambrils. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.